Bienvenidos al taller virtual de educación artística. Hoy trabajaremos la subárea de danza. Es importante este tipo de talleres virtuales porque al ser asincrónico tenemos una gran ventaja y es tener acceso a este material desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Entonces, una de las grandes ventajas que nos ha dejado la virtualidad es esa. Y la danza trabajada de manera virtual por medio de guías o por medio de educación a distancia, pues ha sido una complejidad y es necesario preparar todo este material que aparte, por supuesto, de este espacio virtual, tenemos también la malla curricular, tenemos todo el CNV y la planificación eh, basada en la danza, los contenidos de danza que se deben impartir, ejemplos de planificaciones, ejemplos de guías y todo un espacio de materiales creativos, virtuales, para que ustedes tengan acceso a ellos y los puedan utilizar en el momento que ustedes desean. Y por cierto, se los dejo acá abajo en la descripción del video, pues está el enlace para que ustedes puedan ir directamente a buscar ese material y poderlo descargar, utilizarlo. Taller virtual de educación artística, danza. ¿Por qué es importante este taller? ¿Por qué es importante la danza? ¿Qué es lo que debemos nosotros manejar, comprender y saber sobre lo que es danza? Bueno, en nuestro grupo focal justamente descubrimos que hace falta espacios para trabajar la danza y hace falta materiales para poder implementar correctamente la subárea de danza. No hay material, en realidad hay muy poco material sobre danza en Guatemala, pero sí hay y es importante colocarlo, mostrarlo y utilizarlo de tal manera que la educación artística, el espacio de danza, el lenguaje artístico de la danza, pues quede de manifiesto en nuestros establecimientos. Este taller está compuesto por una presentación que estamos mostrando en este momento. Vamos a trabajar una breve historia del CNV y específicamente del área de educación artística, por supuesto que la danza, la malla curricular de danza y algunas guías de autoaprendizaje, planificaciones, mallas curriculares y todo lo que tiene que ver con el buen manejo de la danza en nuestros establecimientos. ¿Cómo surge la danza? ¿En qué momento aparece la danza en el CNV, en el currículo nacional, en la educación nacional? Es interesante. Realmente la danza tiene muy pocos años de haberse involucrado, de haber aparecido directamente como una subárea. Sin embargo, el maestro de música del 44, desde el 1871, pues había ya espacios para la danza, pero no directamente dentro del currículo nacional. En 1821, 1871, con esta cuestión de los liberales y los conservadores que conocemos muy bien en historia de Guatemala, esa pugna entre a quién le correspondía brindar el servicio educativo en Guatemala. Para los liberales, pues tenía que ser alguien que no perteneciera a la iglesia y para los conservadores debía de ser la iglesia a la que le correspondía generar estos espacios para la educación. Y entonces la iglesia determinaba si era prudente o no incluir la danza como parte de su currículo, en este caso propio de la iglesia. Y es muy poco, en realidad se reducía a música sacra y un poco de latín y canciones propias de la religión de la época, pero no como expresión artística, no como bellas artes, sino como una forma de expresión y de liberación de las sociedades. 1898, una educación militarizada ya, debido al cambio que sufre Guatemala en este momento, y hay pues una liberación, sí, pero en realidad se militariza la educación y por supuesto que la expresión artística también. Ya no es posible tener una expresión artística para eso, para expresar emociones, sentimientos, sino que se reduce a militarizar la música y utilizarla para desfiles y a música meramente para el ejército, por el ejército, con el ejército es militarizada la educación y por lo tanto la expresión artística también está militarizada. 1944, Primavera Democrática Educativa, y ya sabemos que aquí sí se abre el espacio para las bellas artes, se abre el espacio para el arte, para la expresión, y esa liberación tiene un tinte político de izquierda que es malinterpretado
por principalmente Estados Unidos, y es necesario ponerle un freno. Ustedes conocen ya parte de la historia con Castillo Armas y que toda esta influencia que viene después con el 54, con la UNESCO, USAID de Estados Unidos, que ya no permite que Guatemala tenga un currículo nacional, sino que debe de someterse y estar pues unida a lo que nos manda Estados Unidos, y eso es lo que hay que hacer. Y entonces lo que se hace en 1954, los invito a leer un poco también de historia de Guatemala, que nos va a iluminar cómo estaba la expresión artística en este momento, ¿verdad? Pero la influencia de Estados Unidos, por supuesto, que se ve de manifiesto. Y entonces lo que se trabaja y el pensum que existe en esa época, que lo vamos a ver a continuación, pues es un tanto con esa inclinación de represión y de mucho cuidado para que las personas, los estudiantes, no puedan manifestarse por medio del arte. ¿Verdad? Era importante usar el arte como un medio de opresión y no como una forma de liberación. Pero con la firma de la paz en 1996, después de toda esta época de conflicto armado, donde hay mucha represión y no hay libertades para los artistas, muchos de ellos tienen que irse del país, migrar a otros países, Francia, México, Estados Unidos, y ubicarse allá, huyendo de la realidad política que se vive en este momento. Pues la expresión artística sufre también de esta situación. O sea, ¿qué podemos hacer con el arte y cómo podemos expresar con el arte sin ser perseguidos, ¿verdad? Entonces, también el arte y la danza como parte de la expresión artística que estamos trabajando en este taller, pues se ve involucrada en todo este movimiento cultural y político. 1944, primavera política, Arbenz y todo lo que tiene que ver con Arévalo y toda esa belleza que tuvo la educación, esa libertad y esos momentos tan especiales que vive Guatemala. Por supuesto que se ve impactado en la expresión artística. Por supuesto que la expresión artística tiene que ver ahí, porque con esa libertad que hay para poder crear, hay un espacio para arte dentro del currículo nacional y dentro del listado de cursos o asignaturas que en esa época llevaban ese nombre. Las asignaturas aparece artes, y artes incluye dibujo, pintura, modelado, música y canto, pero aún no hay danza. No hay danza como parte de las expresiones de las bellas artes que son fundamentales en el CNB ahora, pero que en esta época no existía. Claro, los maestros de música y de artes plásticas, o en este caso el maestro de artes del 44, pues definitivamente tenía que incluir dentro de su espacio de curso un espacio para la danza, ¿verdad? Y sí existía y sí hubo muchos espacios para la danza, pero dentro del currículo no había, no existía el curso de danza como tal. En 1985 ya estamos en pleno proceso de negociaciones entre que si hay o no hay firma de la paz y no hay convenios para modificar y crear un nuevo CNB, se restringen. Y es lógico, Guatemala viviendo un proceso político importante, conflicto armado interno, pues es lógico que las artes se deben de reprimir. Debemos de cortarlas porque sería una forma de liberación de los pueblos y de expresar por medio del arte la opresión, lo que estaba sufriendo el pueblo de Guatemala, principalmente el pueblo maya, en este momento de conflicto armado interno. Y entonces parte de la estrategia del Estado de Guatemala en su momento, el gobierno en turno, es reprimir las artes. Definitivamente, no pueden haber artes porque el arte es para la liberación del ser humano y no puede haber. Entonces hay asignaturas de áreas prácticas en donde incluyen un poco de música, pero todo está pensado en que no exista la libertad de expresión por medio del arte. No pueden hacerlo porque estamos viviendo una época de conflicto armado interno, ¿verdad? Y de ahí que el profe Arti esté molesto por esa situación que está viviendo el arte en el momento. Pero ahora está feliz porque ya aparece, ya no como un área y subárea, sino en este momento, 1991, ya hay cambios, ya hay cambios, ya estamos viviendo pues un proceso nuevo en Guatemala y aparece artes plásticas y formación musical. Aunque no hay danza como área o como asignatura, como curso en este momento,
hace algunos años, no tuvimos nosotros de esta época de haber estudiado en los 90, nuestra primaria básicos, no tuvimos acceso a la danza, no existía. Sin embargo, dentro de la expresión artística sí había gimnasia, sí habían espacios para la danza, sí habían bailes folclóricos, sí habían espacios dentro de los establecimientos. Sin embargo, como CNB y como un área, una asignatura, pues todavía no había espacio para la danza. Es mucho después, ya con esta transformación curricular, con este camino que se abre en 1996 después de la firma de la paz, empiezan ya a crear espacios que ya existían en Chile, que ya existían en Colombia, en Venezuela, y entonces como en estos países suramericanos se dan cuenta que el CNB incluye ya teatro, danza, artes plásticas y dibujo, expresión corporal, teatro. Entonces ellos dicen, no, es necesario hacer ya una transformación, es necesario actualizarnos, incluir estas bellas artes o este lenguaje artístico dentro de nuestro CNB. Y entonces, en 1997, la Comisión Paritaria para la Reforma Educativa, COPARE, empieza ese trabajo. Empiezan a buscar, a investigar, a llamar a personas involucradas en la danza y decirle, miren, ¿qué piensan? ¿Qué podemos incluir? ¿Cuáles deberían de ser los temas? ¿Cuáles deberían de ser los ejes? ¿Qué deberíamos de enseñar en danza? ¿Será bueno crear o no crear el curso de danza? Y entonces en el 2001, ya con una reforma iniciada, pensada y creada ya en la mente y en los ideales, aparece por primera vez la danza. No directamente en todo el sistema educativo, porque va a aparecer hasta 2009, pero sí ya la idea de que se incluya en el curso de arte o de expresión artística, de educación artística, porque ha sufrido varios cambios de nombre, siendo siempre pues la misma idea de educación artística o de arte. En 2009 aparece por primera vez, ya con la palabra danza dentro del CNB, ya con un lineamiento, con procesos evaluativos, con procesos formativos, ya todo un material de malla curricular con contenidos, competencias, indicadores de logro que nos van a servir para la base, para fundir todo lo que tiene que ver con el arte, y en este caso específicamente con la expresión artística y la danza. En el 2012, con todo este proceso de transformación también virtual, digitalización del sistema educativo y ya el acceso que es mucho más sencillo con la aparición de teléfonos celulares, que más o menos en estos años es que ya todas las personas empiezan a tener acceso a un teléfono celular, a tablet, a computadoras, y esta digitalización pues de toda la cultura y la sociedad guatemalteca crea también en la web todo el CNB y toda la malla curricular y todo lo que tiene que ver con la integración de estas planificaciones y este CNB de expresión artística. Y hay un espacio para danza ya en el 2012 de todo lo que tiene que ver con danza de manera digital, de tal manera que las personas a partir de este año 2012 tengan acceso. Desde 2009 ya empezaron a subir algunos espacios, pero fue poco a poco, fue un proceso, no fue tan rápido llenar todos los espacios, ya que como siempre la educación artística queda de último. O sea, primero se trabajó lo de matemática, lo de lenguaje, lo de ciencias y sociales, y ya cuando esto estaba terminado, subido y digitalizado en la web, pues se le empezó a dar el espacio a la danza, al teatro, a la música, al dibujo, a las artes visuales. 2009 ya aparece el área de expresión artística, con la idea original de que en expresión artística no es que se haya eliminado la música, el dibujo, como se manejó al inicio, de que había desaparecido el profesor de música y el profesor de artes plásticas, no, simplemente se modernizó, tenía que existir este proceso de cambio, de transformación, de adecuación, y entonces expresión artística viene incluido como área con sus 4 subáreas. Ahí vemos otra vez al profe Arti en música, en dibujo, bailando y haciendo teatro, porque aparecen estas 4 áreas o subáreas del área de expresión artística y se les da ese nombre, una subárea o un espacio de menor rango de la expresión artística. Pero la expresión artística tiene un error también, porque la expresión como tal
Es eso, es una acción que es consecuencia del arte, pero no es el arte mismo. Entonces, aquí había un problema con la expresión artística. ¿Sería expresión artística? ¿Sería arte el nombre correcto del área del curso? ¿O será educación artística o formación artística? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Y entonces aparece el nombre de formación musical, pero también tenía un problema. ¿Estamos formando músicos por medio del CNB y por medio de la educación nacional, en este caso en básicos, en primero, segundo y tercero básico, en diversificado, en la primaria? ¿Estamos formando músicos? No. Entonces, no es una formación la que estamos haciendo en música. Sí estamos trabajando música, pero no con formación. Entonces, estos detalles, cuando se dan cuenta de que hay aquí un problema, al igual que las artes plásticas, que originalmente son artes plásticas, pero que limitan toda la revolución de las artes visuales, arquitectura, eh, y todo lo que tiene que ver con los espacios virtuales de arte, paint arte, performance, que incluyen o que involucran a el cine, la televisión, el teatro y todo las manifestaciones visuales, pues necesitan de este espacio. Y entonces no era solamente las artes plásticas, no era solo plástica, no es solo plástica. Y entonces no puede seguirse llamando artes plásticas, debe de modificarse a artes visuales. Y la danza, la expresión corporal está inmersa. La expresión corporal es una parte de la danza y también es una parte del teatro. Por lo tanto, acá hay que modificar los nombres. Sin embargo, nosotros en Guatemala mantenemos un CNB en el 2009, 2010 y 2011 con estos nombres. Así se quedan. Ya se habían dado cuenta del error y es necesario corregir, y aparece en el 2018 esta situación de que ¿va a ser educación artística o va a ser expresión artística? Es una buena pregunta. Entonces, ¿la dejamos como educación o como expresión? Y entonces aparece este cambio y dicen, bueno, ¿saben qué? Dejémoslo con los dos, ¿verdad? Es educación y expresión. Y así aparece durante algunos años el nombre. Y continúa dentro del área de expresión y educación artística, educación musical. ¿Vieron que cambió el nombre de formación a educación? Esto sí es educación musical. Estamos educando con música para el arte y por el arte. Artes visuales, excelente, porque ahora ya me pueden incluir ahí todo lo que tiene que ver con el arte virtual y las nuevas artes y las nuevas tendencias de arte que aparecen desde lo visual, ¿verdad? Toda esa revolución que ha tenido el cine y que nosotros hemos ido viendo en el transcurso de los años, cómo la imagen, el color va cambiando en las películas, por ejemplo, de Disney. Entonces, las artes visuales tienen mucho que ver, evolucionan, transforman, y nosotros debemos de ir a la vanguardia, debemos de ir en punta de lanza también. Y se queda como teatro y, por supuesto, el área que nos interesa en este taller, que es danza. Ya está la danza, no se cambia, no se quita. Pero, pregunto, ¿hay cuántos profesores de danza en cada establecimiento? ¿O hay profesores de danza en los establecimientos? No había, no hay en este momento, no hubo. Entonces lo que hay que hacer es que el profesor Arti que trabajaba música, ahora va a ser polivalente. No solamente va a trabajar música, sino va a tener que dar clases de dibujo, pintura, va a tener que dar clases de danza y va a tener que dar clases de teatro. Y entonces el profe Arti ahora es multiusos, es polivalente. Él tiene que tener la habilidad y la capacidad del conocimiento en las 4 especialidades. Ahora, ¿existen profesores que tienen estos 4 talentos? Probablemente sí, muy pocos en realidad. La gran mayoría lo que hace es seleccionar en cada establecimiento, conjuntamente con la comisión de educación, el director, los docentes de expresión artística, cuáles de los cursos pueden y cuáles de los cursos no se pueden dar. Entonces, no queda obligatoriedad de dar los 4 cursos. Podemos dar 3. Podemos dar solo 2, podemos dar solo 1. Y normalmente en uno de los últimos lugares, juntamente con el teatro, está la danza. Es decir, la mayoría de establecimientos deciden eliminar de su plan de estudios, porque eso es individual para cada establecimiento, teatro y danza, dejando solamente
música y artes visuales. Y en algunos casos solo artes visuales y en otros casos solamente música. Pero la danza es fundamental. La danza nos da equilibrio, nos da habilidades de movimiento. El arte para la liberación es importantísimo. Y no podemos nosotros simplemente venir y abandonar la danza, decir, no vamos a dar danza, no vamos a impartir danza. La danza es importante para la formación integral, para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y observemos, aparece en el 2022, en este año que estamos haciendo esta actividad, el CNB emergente, que es una adecuación curricular de lo que antes tenía el CNB y de lo que ahora presenta el CNB para poderse aplicar durante el 2022. Y el Ministerio de Educación manda esta información donde lamentablemente, no sé si no les da tiempo o no hay voluntad, eliminan teatro y eliminan danza. Dicen simplemente nosotros aquí mandamos y nosotros decimos que teatro y danza se va y eliminan teatro y danza del currículo nacional. Dicen que no, ¿verdad? Que no hay tiempo, que no es importante. Pero ¿cuán importante es la danza para la formación integral de nuestros estudiantes? La danza aprende equilibrio, aprende a desarrollarse, a desenvolverse, aprende a no ser sedentario. La danza es salud, ¿verdad? Vemos muchos niños con obesidad, solo teléfono, no les gusta correr, no les gusta saltar, y la danza es el elemento fundamental dentro del sistema educativo para poner en movimiento a los niños. ¿A qué niño no le gusta la música, no le gusta moverse, no le gusta bailar? Coreografías, bailes folclóricos, movimientos, gimnasias. Esto es parte medular y fundamental del sistema educativo. No podemos eliminar así por así la danza. En este momento, dada la situación de pandemia, pues será importante tomar en cuenta el CNB emergente y eliminar teatro y danza, dadas las situaciones y el momento que se está viviendo. Pero si es posible, dentro de su espacio como profesor de danza, involucrar el teatro, involucrar la música, las artes visuales, porque es que las 4 bellas artes y los 4 lenguajes de las artes son importantísimos. No pueden estar separados unos de los otros. Se unen. Vemos, escuchamos, percibimos, sentimos, nos movemos. Es parte importante del desarrollo integral de nuestros estudiantes. Entonces, aparece el CNB, aparecen estas transformaciones, estos cambios, nosotros hacemos caso a lo que está indicado en el CNB porque no es una recomendación, aunque es importante mencionar, vamos a verlo, que el CNB es flexible y que podemos tomar en cuenta ahí algunos aspectos. ¿Cuántos periodos a la semana? El CNB establece que son 4. Eso es parte de lo que viene en nuestro trabajo. Son 4 periodos los que se deben de trabajar. Pero lamentablemente en algunos establecimientos solo se trabajan 2, 3, un periodo. Eso depende pues de cada establecimiento y de cada comisión de educación y cada director, cuántos periodos se le va a otorgar a cada maestro, pero lo ideal es que como mínimo sean 2, pues, si no pueden haber 4, por lo menos 2 para expresión artística. Lo ideal de 4 es para abarcar los 4 lenguajes del arte, abarcar teatro, danza, música, dibujo, artes visuales, entonces abarcar lo más que se pueda. Pero si no es posible, se pueden trabajar 2 periodos, 3 periodos, eso va a depender. Si no tenemos un profesor para cada subárea, que sería lo ideal, como en este caso, que hay profesores para teatro, profesores para danza, profesores para artes visuales y música, un profesor puede dar 2 cursos. El mismo profesor puede trabajar danza y teatro y puede trabajar el otro, artes plásticas y dibujo, o 3 profesores, o eso va a depender de la cantidad de profesores que hayan en cada establecimiento. Las guías que estamos entregando son cada 15 días. La unidad viene bien sencilla, en el emergente viene bien sencilla. Lo comparto también acá abajo en la descripción. Está el enlace de todos los materiales. Ahí está también el CNB emergente y está la planificación y todo lo que tiene que ver con la malla curricular, planificaciones, guías, trabajos, videos para poder implementar el curso pues en el establecimiento. Vamos a trabajar
una guía cada 15 días. Entonces, como cada módulo, cada bloque, cada unidad está compuesta de 2 meses, son bimestre, tiene 2 meses. En esos 2 meses nos alcanza exactamente a entregar 4 guías. Entonces, dependerá de cada profesor. Tiene la libertad para poder decidir si va a trabajar una guía de teatro, una de danza, una de artes visuales, ¿verdad? O va a trabajar las 4 de la primera unidad de danza, luego las 4 de la segunda unidad de teatro, luego las 4 puede cambiar, puede modificar. Esto va a depender del profesor directamente y siempre con el aval, por supuesto, del director. Si no hay, pues, profesores, al menos debemos de tener un profesor que se encargue de las 4 subáreas o al menos de una de las 4 subáreas. Normalmente, pues, hay un profesor polivalente que es válido, un profesor de todas las áreas, o profesores especialistas que haya un profesor pues para cada una de las áreas, ¿verdad? Y depende de la cantidad de estudiantes, pues eso puede modificarse. El mismo CNB nos da acá, toda esta información está también en la web, ustedes pueden ingresar y buscar ahí área de educación artística y aparece todos los espacios de lo que tiene que ver con educación artística. Vamos a ver que en el caso de la danza, nos dice el mismo CNB que es importante dar danza y que es uno de los aspectos importantes. Acá está, instrumento del cuerpo, expresa a través de movimientos corporales, pero al no ser obligatoria, pues es una de las primeras clases que se cortan. ¿A quién cortamos? ¿Qué clase se va? Porque ya no tengo maestros. Bueno, no van a cortar matemática, no van a cortar ciencias naturales. Esas clases son importantes. Igual de importante es la danza, igual de importante es el teatro, pero normalmente teatro y danza siempre quedan relegadas al último lugar, al último espacio, y son las primeras que se van, que se eliminan. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad como docentes de expresión artística de salvar a la danza de este proceso que está viviendo, de esta adecuación curricular que estamos viviendo. La danza tiene, al igual que todas las expresiones, pues sus competencias que están establecidas en la malla curricular. Ahí se las voy a dejar acá en los comentarios para que la tengan. Es importante que manejemos toda esta información, conozcamos nuestra malla curricular y ahí está pues todo el material que se necesita. Producir obras dancísticas, ¿verdad? Crear gimnasias, bailes folclóricos, movimientos, paván, todo lo que tenga que ver también con cultura. Y aquí era la parte importante que quería mencionar también. Tenemos como profesores esta herramienta del CNB, ¿verdad? Que sí es una guía, que sí nos sirve, pero observemos que dice ahí arriba que es flexible, perfectible, participativo e integral. Esto es importante. Nosotros tenemos, sí, el CNB, sí hay que cumplirlo, sí, ahí están las competencias, sí, ahí están los contenidos, pero si hay algún contenido que a mí me parece importante brindarlo, porque es importante, porque es parte de las manifestaciones de mi pueblo, la coloco, la adjunto, ¿verdad? Y si esta me parece que está fuera de contexto, que no va, la elimino, la modifico. Aquí dice, es perfectible, es flexible, no es así. El orden en el cual vamos a impartir los temas. Yo siempre modifico el orden. Normalmente yo no utilizo el orden en el que viene. En el emergente viene ordenado y viene muy bonito. Los invito a que lean el CNB emergente. Aquí se los comparto en la descripción, pero es flexible y entonces nosotros ordenamos qué queremos enseñar de primero o qué actividades queremos realizar de primero y cuáles después. Modificamos, no importa si pasamos temas o actividades de la primera unidad para la segunda a la primera. Aquí dice, es flexible, es perfectible. Si vemos ya cuando estamos implementando nuestro curso que los estudiantes tienen algún talento, se tiene que maximizar, se tiene que visualizar ese talento, se tiene que descubrir y fomentar ese talento. Y si vemos de que no, también tenemos que ser nosotros anuentes a que también puede ser que tengamos que hacer algún cambio, alguna modificación, porque no se está cumpliendo con lo que nosotros habíamos planteado en nuestra planificación. Entonces, el enfoque también es importante. ¿Para qué hacer arte?
¿Por qué hacer arte? ¿Para qué practicar la danza? Entonces tenemos que tener claro esto nosotros y compartirlo con nuestros estudiantes, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el CNB, que pues ahí está la información en la web, es fácil de encontrarla. Esta es la malla curricular original y a partir de acá pues viene todo lo que tiene que ver con cómo integrar y cómo hacer nuestras guías, qué temas debemos trabajar, cuáles son las competencias que debemos desarrollar y las recomendaciones que vamos a hacer a continuación son recomendaciones de los mismos profesores de expresión artística. Los mismos profesores de arte fueron el grupo focal de este proceso y ellos son los que nos dicen qué es lo que ha funcionado en su trabajo, cuáles son las experiencias motivadoras y las experiencias que ellos han tenido. Y entonces este material es importante porque esto fue lo que resulta de la investigación y esto es lo que el profesor necesita para poder implementar estos cursos. Guías de autoaprendizaje, ya habíamos dicho que son 4 guías por unidad, que se entregan cada 15 días, pero elementos importantes que los mismos estudiantes también manifiestan dentro de su aporte para este taller virtual es que tratar de que los contenidos estén en la guía. Y esto es bien sencillo. Miren, el tema de arte es no tan importante para muchas instituciones educativas o incluso para el mismo Ministerio de Educación. Siempre se relega, tanto así que los mismos profesores, esta es la primera vez que van a tener material para poder trabajar expresión artística. No hay talleres para expresión artística institucionales por medio del Ministerio de Educación. No existen, no hay. No sé si no hay dinero, no hay aporte, no hay voluntad. Entonces, este es el primer material que tienen sobre qué es la expresión artística, el origen de la expresión artística y toda esta información no existe, no hay. Entonces, pues es importante también crearla. De tal manera que los contenidos que queremos que los estudiantes aprendan en nuestro curso, en nuestra subárea de danza, deben de venir en la guía. O sea, nosotros investigamos, les colocamos la información que necesitamos que lean y esa información debe venir en la guía, de tal manera que el estudiante no tenga que ir a buscar elementos externos, la información, ¿verdad? Si queremos hacer alguna actividad, es bien importante que la mayor cantidad de teoría y de contenido esté dentro de nuestra guía, ¿verdad? Y que esté contextualizada, porque no es lo mismo la danza en México que la danza en Cuba, que la danza en Venezuela. O sea, van a ser materiales que podemos encontrar en Internet, pero que deben estar contextualizados y actualizados para nuestros estudiantes. Entonces, tratar de que los contenidos estén en la guía. Evitar enlaces innecesarios. A veces los mandamos a ver 4 o 5 videos, es demasiado. Para una guía, mientras menos enlaces tenga, es mejor. No sabemos si todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología, a Internet, que deberían de tener, pero si no tienen, pues no podemos obligarlos a que tengan Internet, aunque tengan un teléfono, una tableta o que tengan una computadora. Por lo tanto, enlaces innecesarios los evitamos, ¿verdad? Evitar que vean videos no propios. No propios me refiero a que no sean de mi autoría. Yo como maestro de arte soy creativo. Los maestros de arte somos creativos. Y entonces, cada uno de nosotros debemos de crear nuestro propio material, ¿verdad? Queremos que aprendan a usar el pincel, hacemos un video de cómo manejar el pincel. Es danza, queremos que aprendan a expresar por medio de sus manos emociones, sentimientos, que empiecen a hacer expresión o movimientos propios de la gimnasia, del folclore. Entonces es importante que hagamos videos, si no videos, infografías o material de apoyo, pero que sea de nuestra autoría, ¿verdad? Que nosotros, que el alumno vea que nosotros podemos, sabemos y que estamos compartiendo nuestro conocimiento. Tratar de que las actividades de aprendizaje se hagan en la misma guía de aprendizaje. Si usted va a dejar una pregunta, pues que ahí mismo en la misma guía esté un espacio de 2 líneas para que responda. Si va a dejar un mapa, puede crear usted el mapa ya, el formato ya para que él solamente llene. Sopas de letras, cuestionarios, crucigramas, cualquier actividad que mejor si es en arte, que sea colorida, lúdica, es importante poderla manifestar para tener motivados a nuestros estudiantes. Tratar de que las instrucciones sean claras y acá es gestionar pedagógicamente la guía. O sea, cuando nuestras instrucciones son claras, es porque nosotros
invertimos en didáctica y en pedagogía, en educación, en esas guías. O sea, se ve el trabajo docente en las guías. Y la consigna. ¿Qué es una consigna y para qué sirve la consigna y por qué una consigna? La consigna se da en educación a distancia, en este caso por medio de las guías que estamos impartiendo, para que los estudiantes no tengan preguntas. La famosa pregunta, señor, ¿para cuándo es la tarea? No, esa pregunta no la pueden hacer los estudiantes, debe de estar en la guía. Ahí debe decir, ¿cuándo se entrega la guía? Bueno, cuando yo la entrego, ¿de qué fecha a qué fecha? ¿Cuánto es la durabilidad del tiempo que tiene para esa guía? ¿Cuándo se entrega? ¿A qué hora se entrega? ¿Y cómo se entrega? Toda la información debe estar en la guía. ¿Cómo se hace? ¿Cuántos estudiantes nos preguntan, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué necesito? ¿Y qué material? Toda esa información debe estar en la guía. Debe de saber lo que debe entregar. O sea, el estudiante cuando lee la guía y hace su trabajo dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer esto y aquello. Las instrucciones son claras. ¿Qué hace y cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? El contenido debe estar en la guía. ¿Qué necesito para hacer esta? Voy a necesitar ropa, vestuario, voy a utilizar esto, música de fondo. ¿Qué necesito yo tener para poder hacer la guía? ¿Verdad? Y entregarla y que me vaya bien. Y el indicador, ¿verdad? ¿Qué necesito yo lograr o qué quiero yo lograr con los estudiantes? Y algo que es importante es la evaluación. Colocarle ahí qué aspectos voy a evaluar, ¿verdad? ¿Y cuánto vale ese aspecto? 5 puntos por la limpieza, 5 puntos por la entrega puntual, 5 puntos, y entonces ya la suma me da el total que necesito para esa guía, lo que valga, y los aspectos, ¿verdad? Ya sea que usted utilice fichas, tablas o cualquier formato para poder evaluar, eso ya corresponde pues al docente y su creatividad didáctica y pedagógica para poder evaluar el trabajo del estudiante. Depende de lo que vaya a entregar y lo que vaya a hacer, ¿verdad? Entonces ya le coloco ahí los parámetros y el valor, ¿verdad? Lista de cotejo, escalas de rango, depende de lo que voy a hacer. Toda esta información es obtenida de los propios profesores de arte que nos apoyaron con toda la idea y con toda la logística y con todo el material, pues son ideas propias del grupo focal, de los profesores de arte que nos colaboran. Y gracias por ver este video. Páusenlo, repítanlo, denle like, suscríbanse. Y este es el taller que estamos trabajando. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Eso sería este taller que estamos trabajando con ustedes y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Acá en la descripción les dejo toda la información que necesitan para poder implementar el curso de danza de manera virtual, digital o a distancia. Nos vemos en el próximo material.